tardes. Profesora, buenas tardes. Jóvenes y señoritas, buenas tardes con todos. Buenas tardes. Hay que esperar unos minutos mientras van ingresando sus demás compañeros para poder empezar con la clase. Hay que esperar que se van uniendo al aula virtual. Un momento, ahorita les comparto, ¿no?, la clase que vamos a realizar el día de hoy. Un momentito, que les comparto. Un momentito, ahorita yo les comparto, ¿no?, para que vayan viendo la clase o el tema que vamos a ir aprendiendo el día de hoy. Y me van a ir indicando si logran visualizar. Y ahora sí les voy a compartir la pantalla. Me van indicando, ¿no? Estoy compartiendo ya la pantalla. No sé si logran visualizar mi pantalla. Sí, perfecto. Ya, muy bien. Indicarles, ¿no?, que ustedes tienen que entrar a la clase con todos sus datos completos porque están tomando, ¿no?, asistencia, de quienes van participando en clase, ¿no? Si hoy día no logran, pues, poner todos sus datos completos, pues para las siguientes clases tienen que ir considerando. Caso contrario, vayan escribiendo quizás, ¿no?, lo que están tan solo con un nombre, un solo apellido, pueden ir escribiendo, ¿no?, quizás en el chat, quizás no lo puedan ir visualizando para que les puedan tomar en cuenta de quienes van participando en la clase del día de hoy. Si logran visualizar todos mi pantalla, jóvenes y señoritas. Sí, mis. Sí, profesora. Ya, por ahí algunos me dicen quién entra con otro correo, ¿no? En el chat me van escribiendo. Quién entra con otro correo. Mis. Ya, traten de escribir en el chat, ¿no? O quizás en el grupo donde están ustedes, ¿no? Quizás tomándole captura, indicándole que no, están ingresados con otro nombre, para que puedan tomarles también, ¿no?, que están en la clase. Porque hay una persona encargada que está tomando, ¿no?, asistencia, o sea, sus datos. Por eso les indicaba que ustedes tienen que tratar de ingresar con sus datos, o sea, completos, ¿no? Si en caso hayan ingresado, no vuelvo a repetirles, que hayan ingresado con otro correo, pues escriban, ¿no? Sacan el chat o puede ser en el grupo donde están, que han ingresado con otro correo. A ver, esperamos, muy bien. Por ahí me van escribiendo que estoy presente, ¿no? Van saludando, muy buenas tardes con todos, que recién algunos están ingresando. Ahora sí, empezamos con la clase. Muy buenas tardes, jóvenes y señoritas, ¿no? Bienvenidos al Colegio SANE, ¿no? Darles la bienvenida, que están incorporándose, ¿no?, a sus clases. Pues ustedes están, ¿no?, con ese reto de poder concluir lo que es la secundaria. Pues para ello, pues nosotros también estamos aptos, ¿no?, de poder apoyarles las dudas que puedan tener bueno, lo que es en mi persona, lo que es en el curso de matemática y también lo que es el curso de razonamiento matemático. Como ya les he ido indicando, ¿no?, esas dos áreas es lo que van a llevar a mi persona y también les voy a enseñar en esta clase virtual. Esas dos áreas, ¿no?, porque son importantes. ¿De qué vale que yo tan solo les enseñe matemática, no? Y quizás me van a decir, porque la misma nos enseñó también razonamiento matemático y también tenemos en el módulo cómo desarrollamos, ¿no? Pues para ello yo ya he ido ya pues organizando, ¿no?, viendo pues de qué manera voy a ir enseñándoles esas dos áreas, ¿no? Por algo vamos a tener, o sea, varias semanas de clases, para lo cual en esas dos áreas pues se le vamos a ir enseñando, ¿no? Y para algo está en el aula virtual y aprender todo lo que se vamos indicando. No necesariamente quizás tal como está en el módulo, ¿no? Quizás en algunas cosas, quizás algunos ejercicios o algunos ejemplos vamos a ir modificando, ¿no? Quizás cambiando
¿Para qué? Para que ustedes puedan ir aprendiendo, ¿no? A veces quizás no es, o sea, tan sencillo o quizás para que puedan entender, ¿no? Entonces, para ello, pues por algo estamos en el aula virtual y de esa manera aprender. Bueno, me presento, bueno, soy la docente Zaragoza Ramos Elena Azucena, ¿no? Bueno, en este caso vamos a aprender el tema de hoy, ¿no? En el área de matemática, lo que es referido a números racionales. Antes de ir indicando, ¿no? A qué se refieren los números racionales, pues en primer lugar voy a ir dándoles algunas indicaciones, en este caso, que ustedes, ¿no? En este caso tienen que tener en cuenta, ¿no? Las indicaciones. En primer lugar, tener apagados nuestros micrófonos para no poder interrumpir en la clase que se les va a ir explicando, ¿no? Quizás estoy explicando y algo interrumpen, ¿no? Lo que yo quizás iba a decirles algo y se me olvidó y ya pues no les indico, ¿no? Pues para ello, para poder evitar, no necesariamente quizás yo cuando voy indicando, algunos de sus compañeros quizás están atentos, ¿no? En la clase, escuchando y le interrumpimos y ya, o sea, perdemos esa secuencia, ¿no? Entonces, para ello, pues hay que tratar de tener apagados los micrófonos. Otra indicación es que también nosotros los tutores estamos tomando en cuenta de quienes van a participando ahí en clases, ¿no? Pues, esas participaciones van a ser puntos a favor para ustedes, porque nosotros vamos a tomar en cuenta, por eso lo que les indicaba, que también deben de estar con sus datos, con sus propios datos, ¿no? Con lo que están matriculados, para poder tener en cuenta y darles, pues, ¿no? A conocer al coordinador de quienes están participando en clase. No necesariamente a mi persona. Todos los tutores que nosotros pues estamos enseñándoles, estamos tomando en cuenta de quienes van participando, ¿no? Pues si uno quiere tener puntos a favor, pues hay que participar en clase, ¿no? Pues para ello, pues nosotros bien podemos prender ahí en ese rato, prender el micrófono y participar. O también pueden ir escribiendo a través del chat también, ¿no? Quizás hay algunos que están en el trabajo y no puedan quizás hablar, entonces por algo está en el chat también pueden ir escribiendo. Y finalmente indicarles que ustedes, ¿no? Tienen que tener algún apunte, ¿no? O quizás puede ser algún cuaderno, en alguna hoja, o quizás el módulo que se les ha brindado, pueden ir anotando, ¿no? Quizás alguno que no está en el módulo, ¿no? Para ello, pues se les ha brindado esos módulos y puedan ir anotando. Eso quiero decir que tan solo va a quedar para ustedes, no es que ustedes me van a tener que presentar, ¿no? Lo que sí van a tener que presentar son los exámenes, pues no es a mi persona, ¿no? Son a los asesores que ustedes tienen que ir presentando. Bueno, sin más que decir, ahora sí vamos a empezar, ¿no? ¿A qué se refieren ¿qué cosa era el título? A ver si se recuerdan, quién está atento, a ver quién está al inicio. ¿Qué era el título? Números racionales, profesora. Bien, ajá, números racionales, ¿no? Esos números racionales. En este caso vamos a ver un esquema general, ¿no? O sea, como sabemos, la notación de los números racionales se va representando con la letra Q, ¿no? Entonces acá tenemos que la letra Q o el número racional va a ser igual a ¿quién? A entre B. Eso quiere decir van a ser fracciones. Y esas fracciones que también podemos, si nosotros dividimos, ¿no? Que si es una división exacta, obtenemos un número entero. Si es una división inexacta, vamos a ir obteniendo un número decimal, ¿no? Donde el A y el B son números enteros, ¿no? Y vemos también, o sea, que la B tiene que ser diferente de 0, ¿no? Si, por ejemplo, acá es 0, A entre 0, eso de ahí, pues, en este caso, no va a tener que existir, pues, ¿no? Por ejemplo, si yo, o sea, es B multiplicado por 0, o diré cualquier número multiplicado, voy a obtener A, va a ser bien difícil que yo lo obtenga, ¿no? Por eso eso de ahí no va a existir. Por eso es lo que nos está indicando esta condición, que el valor de la B tiene que ser diferente de 0. Ahora, este conjunto se divide en los enteros, ¿no? Y las fracciones. Acá tenemos, por ejemplo, ¿no? La fracción
que eso va a ser que a n dividido entre d, pero algunos se preguntarán qué es n, qué es d, donde n es el numerador y la letra d es el denominador. También tienen que tener en cuenta donde n y la d son números enteros, pero positivos, ¿no? También tienen que tener en cuenta que n tiene que ser diferente aquí en el múltiplo de d. ¿Qué quiere decir? Que n, o sea, no debe de dividirse entre la letra d. Y también nos da una condición que la d, o sea, el denominador tiene que ser diferente de 0. Ese es un esquema general que ustedes deben de tener en cuenta, ¿no? A los números racionales. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, no sé, alguna pregunta? Ninguna, profe. Un momentito, a ver, para que ustedes puedan diferenciar, un momentito. Quiero mostrarles un esquema que quizás no he considerado. Miss, disculpe, no lo entendí la primera parte. ¿Podría explicar, por favor, de nuevo? Un momentito, y ahorita los explico, un momentito. Estoy buscando un esquema para mostrarles. Y ahorita les explico un momentito. En sí, lo que se está refiriendo, ¿no? Lo que les está mostrando es lo siguiente. Lo que nos dice, ¿no? O sea, el número racional quiere decir, ¿no? Que tenemos una fracción, ¿no? O sea, la letra Q, o sea, el número racional se representa con la letra Q, del cual, ¿no? Esa letra Q puede ser una fracción. Esa fracción, nosotros cuando vamos, o sea, el valor de A y la B puede ser cualquier valor, ¿no? Nosotros si dividimos, por ejemplo, si es una división exacta, nos va a salir un número entero, ¿no? Pero si nosotros dividimos, en este caso, cuando es una división inexacta, nos va a salir en números decimales, ¿no? Cuando vamos a ir dividiendo, es lo que va queriendo indicarnos. También otro nos está diciendo que A y B son enteros. ¿Qué quiere decir? Que van a tomar, o sea, valores, por ejemplo, puede ser, voy a hacer otro color, un momento acá, puede ser, por ejemplo, 3 es un número entero, ¿no? Y el valor de B, por ejemplo, yo lo puedo dividir quizás entre 5. O sea, el 3 y el 5 son números enteros. Nosotros, o sea, no podemos, en este caso, como estamos en racionales, o sea, nos está dando la condición, yo no puedo decir, por ejemplo, 8, quizás 5, lo voy a dividir entre, por ejemplo, 2,4. O sea, el 8,5 no es entero, es un número decimal. El 2,4 tampoco no es entero, es un número decimal. O sea, esta condición no debo de utilizarlo. ¿Por qué? ¿Cómo voy a saber? Es que me está diciendo que son enteros, o sea, la letra Z, ¿no? En matemáticas se está refiriendo a números enteros, ¿no? Como bien acá también los está indicando, que los enteros, ¿no? Vamos a ir representando con la letra Z. Es lo que va indicándonos, ¿no? Ahora, en esta de acá, este esquema que ustedes ven, tan solo es para que ustedes sepan, ¿no? Que la letra F es una fracción, ¿no? Del cual, de la N y la D, o sea, la N y la D son la N es numerador y la letra D es denominador, ¿no? Y aparte también les está diciendo que la N y la D deben de ser enteros, pero positivos. O sea, adelante no debe de haber un negativo, es lo que les da la condición, ¿no?
todo lo que les va expresando, ¿no? En este caso, donde todo lo que les va indicando son las condiciones que se debe de ir cumpliendo, ¿no? Para lo cual nos está diciendo tanto el numerador y denominador deben de ser enteros. ¿Qué más? N dice debe de ser, o sea, no de, o sea, diferente de quién, al múltiplo de D. Y ustedes se preguntarán a qué se refiere múltiplo, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, digo múltiplo, que por ejemplo yo los pongo así 8 y acá, por ejemplo, les puedo poner 2. O sea, el 8 se puede dividir entre 2, o en otras palabras, este 2 yo lo multiplico por 4, ¿no? 2 por 4, ¿cuánto me sale? 8. Cuando refiere múltiplo, se está refiriendo a la multiplicación. ¿No? A eso se va refiriendo. Y aparte también les está diciendo que la letra D debe de ser diferente de 0. Es muy similar, o sea, que al anterior que nos está diciendo también que la letra B debe de ser diferente de 0. En este caso, como la letra D, o sea, es el denominador, también nos está dando la condición que debe de ser diferente de 0. No es todo lo que nos está diciendo en el esquema general. A continuación, esto quería mostrarles también, ¿no? Quizás acá, por ejemplo, vemos, ¿no? Primero observen, esta de acá, voy a ir resaltando. Por ejemplo, esto de acá. Debo entrar a No la cala observen ahí. ahí, porque estamos practicando números racionales, que eso lo aprendo ahorita ahí. En No segundo, si no estamos me recuerdo. observando ahí, por ejemplo. Estamos observando de lo que está en este caso, lo que es la letra N, ¿no? Se refiere a número natural. No es el número natural, o sea, empieza de 0, 1, 2, 3, 4, 5, así. Seguimos, ¿no? 56, 1.000.000. Esos son los números naturales. Ahora, lo que va continuando, esto de acá, incluso lo que estoy encerrando, eso de ahí que son los números, ¿qué cosas van a ser? Los números enteros. Los números enteros. Pero esos números enteros, jóvenes y señoritas, son tanto el número natural, o sea, desde el 0, 1, 2, 3, y hasta 1.000.000, y ¿quién más? Desde -1, -2, -4, y así voy retrocediendo hasta quizás hasta -1.000.000, ¿no? O sea, ¿qué es lo que me refiero? Tanto números, o sea, lo que son positivos y lo que son negativos. Ahora, lo que continúa, voy a cambiar de color. Esto de acá es lo que vamos a ir aprendiendo nosotros. Esto de acá. ¿Qué quiere decir? O sea, va a haber números enteros, ¿no? O sea, de números enteros, que quiere decir tanto positivos y negativos, pero en nosotros, en nuestro ejercicio, nos dice enteros positivos. ¿Y cómo yo represento enteros positivos? De esta manera. O sea, enteros positivos, para no estar escribiendo en letras enteros positivos, represento Z positivo. Y es una condición que nos dice en la definición. Otro, si me dijeran enteros negativos, se representa de esta manera, ¿no? O sea, la Z con signo negativo. ¿No? Eso es lo que vamos a aprender. Y aparte también, ¿qué cosa? Las fracciones. ¿No? Es lo que me preguntaban unos compañeros que no lograba entender, o sea que la letra Q, que estaba representado, ¿no? ¿Con quiénes? En este caso estaba la letra A y acá estaba la letra B. Y si se dan cuenta, observen estas fracciones, en este caso estamos observando que todos son positivos. ¿No? Ahora, lo que continúa son los números racionales. ¿Qué quiere decir? Va a haber raíz, ¿no? Quizás vamos a utilizar la letra pi, ¿no? En este caso. Ahora, la letra C, ¿no? Que se refiere a números, o sea, complejos o imaginarios, o sea, va a ir representándose con la letra I, ¿no? Pero nosotros lo principal vamos a ir aprendiendo qué cosa, o sea, el número natural, número entero,
y lo que es el número racional. Uno a continuación de otro se va relacionando, ¿no? Es un esquema que se va representando. Ahora, en la clasificación vamos a tener de varias formas. En este caso, por la relación entre sus términos. Tenemos, en primer lugar, que son propias, ¿no? ¿Qué nos dice? Son aquellas donde el numerador es menor que el denominador. Es decir, n es menor que d. Pero ustedes se preguntarán a qué se refiere n y a qué se refiere d. O sea, en la primera parte que yo les indicaba, yo les decía que n, ¿qué era? Numerador. Y la letra D, denominador. Denominador. Nunca hay que olvidarnos, en este caso N y D, N numerador y la letra D, denominador, ¿no? Para no estar escribiendo numerador es menor que denominador, ¿qué voy a representar? N menor que D. Quiere decir, ¿no? Y vamos viendo acá en los ejemplos, quiere decir, o sea, 1 entre 7. Si comparan ustedes, 1 es menor que 7, ¿sí? Va cumpliendo en la condición. Sí. Ajá. Ahora, 2/5 también, ¿no? O sea, 2 es menor que 5 también. Si voy a decir, por ejemplo, 4/9, 4 es menor que 9, ¿no? Y eso de ahí se llama, ¿qué cosa? Propias. Propias, nunca olvidarnos que el numerador es menor que el denominador. Ese es por la relación entre sus términos. Otro tenemos que son impropias, ¿no? Que son aquellas donde el numerador es mayor que el denominador. Es decir, n mayor que d o numerador es mayor que el denominador. Y estamos viendo, ¿no? A continuación en los ejemplos tenemos 3 medios. Si ustedes quieren llevar de esta forma, comparan. ¿3 es mayor que 2? Sí, 3 es mayor que 2. El que sigue, 7/5. 7 es mayor que 5. ¿No? Y estamos viendo en este caso por la relación entre sus términos, ¿no? De las cuales tenemos lo que son las propias, impropias. Lo único que vamos representando, ¿no? Si es menor o es mayor, tanto del numerador y denominador. Para ello, pues, ¿no? Se está viendo a través de ejemplos, ¿no? Y de qué manera se va representando, ¿no? Lo que se va refiriendo, lo que es el numerador y denominador. Seguimos, ¿no? Por la clasificación, en este caso, o sea, por la forma de sus términos ya. Es otra forma. En este caso ya forma ya, ¿no? Tenemos reductibles y lo que va a ser irreductibles, ¿no? En este caso, reductibles se refiere, ¿no? Son aquellas cuyos términos, o sea, poseen factores en común. Tenemos acá los ejemplos. Acá tenemos 2/8, 11, y dividido entre 66, ¿no? Cuando son reductibles, voy a ir escribiendo, luego voy a ir borrando, ¿ya? Un momento. Cuando nos habla, ¿no? Ustedes ven acá 2/8. Cuando les habla reductibles o reduce, ¿no? Quizás, pues, por ejemplo, les puedes decir, reduce la siguiente fracción, ¿no? Entonces, para ello, ¿qué es lo que van a hacer? Por ejemplo, acá del ejemplo que tenemos 2 entre 8. Cuando ustedes tienen una fracción, jóvenes y señoritas, lo que tienen que realizar es reducir, pues, ¿no? Hasta lo más mínimo posible. ¿Qué quiero decir? Que tanto al numerador y denominador ustedes tienen que ir dividiendo. Antes de poner ahí el igual, lo que se hace es lo siguiente. Por ejemplo, acá, este 2 pueden dividir entre 2. ¿Quién más? Si ustedes están dividiendo entre 2 al numerador, al denominador también tienen que dividirlo entre 2, del cual se va obteniendo de la siguiente manera, ¿no? 2 entre 1, diré 2 entre 2 es 1. Y 8 entre 2 es 4. Ahora sí, va a quedar ahí nada más, ¿no? O sea, la fracción, ya no puedo ir reduciendo. ¿Por qué? Es que 1 yo puedo dividir entre 1. Y 4 entre 1 sigo dividiendo, sigue siendo 4. Entonces, para ello, la fracción nos va quedando 1/4. Y lo mismo sucede con el 11 entre 66. Tengo ahí 11
entre 66. Ustedes dirán, pero ¿entre qué número voy a tener que dividir? En este caso, el 11, voy a dividirlo entre 11. Y este 66 también lo voy a dividir entre 11. Y eso de ahí voy obteniendo de la siguiente manera, ¿no? Si uno dividimos, o sea, esto de acá va extendiéndose. De igual manera sucedía ahí, ¿no? Ahora, 11 entre 11 es 1. Y 66 entre 11 es 6. Ahora yo tengo 1 entre 6. Esto de acá, por ejemplo, un cuarto y un sexto, lo que voy obteniendo va a ser ya irreductibles. ¿Qué quiere decir? Que ya no voy a tener ningún término, o sea, en común para poder ir reduciendo, ¿no? Por eso estamos viendo lo que son reductibles. Ahora vamos a ir viendo lo que es irreductibles. ¿Ya? Como les decía, voy a ir borrando. Vamos a ver ahora lo que es irreductibles. Nos dice, son aquellas donde sus términos no poseen factores en común, es decir, sus términos son primos entre sí. Lo que dice, son primos entre sí, puedo decir P-sí. O sea, quiere decir primos, o sea, la P se refiere primos, la E entre y sí, pues, ¿no? Primos entre sí. Y ustedes quizás se estarán preguntando, ¿no? ¿A qué se refiere primos? ¿O a qué se indica números primos? Los números primos quiere decir que tan solo, o sea, van a tener que dividir entre 1 o por sí mismo. ¿Ya? Por acá nomás voy a ir escribiendo. O sea, primos, o sea, números. En este caso el número, voy a ir representando con la N nomás. Ahora, números primos. Ustedes tienen que saber, ¿no? ¿A qué se refiere números primos? Quizás algunos no se recuerdan o cuando ya les he indicando, ¿no? Ya se recordaron a qué se refieren los números primos. Los números primos quiere decir que se puede dividir, o sea, se divide entre 1, se divide entre 1 y por sí mismo. ¿A qué se refiere por sí mismo? ¿No? Si fuera el número 5, entre 5. Si fuera el 11, entre 11. Eso se refiere. Por sí mismo. Ya ustedes tienen que tener en cuenta a qué se va refiriendo los números primos. Por sí mismo, ¿no? Por eso acá tenemos en los ejemplos 2 novenos y 11 sextos, por ejemplo. ¿No? O sea, 2 novenos. ¿Qué quiere decir? Pues, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo 2 entre 9. Ese 2 yo ya no puedo ir, o sea, en sí puedo dividirlo entre 2 y también puedo dividir quizás entre 1. La única manera, pero si yo divido al numerador entre 2, al denominador también debo de dividir entre 2, pero 9 entre 2, o sea, sí yo puedo dividir. Pero lo que único buscamos, jóvenes y señoritas, es que debe de ser un número entero. Pero si yo en este caso divido 9 entre 2, me sale número decimal, ¿no? Entonces, como me sale número decimal, lo vamos a tener que dejar ahí nada más. Por eso son irreductibles. O sea, ya no puedo ya dividir con ningún número, ¿no? En este caso, tanto al número 2 y al número 9, ¿no? Hay que tener en cuenta, si yo voy a dividir, tiene que ser por un mismo número. ¿Ya? Nunca olvidarnos por un mismo número, tanto al número 2, ¿no? En este caso, pero al 9, pero no hay, pues, no encontramos. Pero lo que sucedía en lo anterior, o sea, teníamos 2 octavos. Acá sí podemos dividirlo, ¿no? En este caso, por eso se llaman reductibles.
Lo mismo sucede en este caso 11 sextos también igual, ya no puedo ir dividiendo, ¿no? Entonces por eso hay que tener en cuenta a qué se refiere reductibles y a qué se refiere irreductibles, ¿no? En este caso hemos estado viendo por la forma de sus términos. Ahora, por la forma de sus denominadores, ¿ya? Denominadores que tenemos que son homogéneas y también que son heterogéneas, ¿no? En primer lugar vamos a ir viendo homogéneas. Son aquellas, o sea, que tienen los mismos denominadores. Por ejemplo, acá tenemos 2 séptimos, 3 séptimos, 9 séptimos. ¿No? En este caso, por ejemplo, si yo voy a tener que sumar, ¿no? Por ejemplo, yo sumo 2 séptimos. Luego vamos a ir viendo las operaciones de las sumas también. O sea, por ejemplo, yo tengo 2 séptimos y, por ejemplo, yo sumo con 3 séptimos. Cuando ustedes tienen, puede ser una suma o una resta, ¿no? Puede ser una suma o una resta, lo que se realice es, ¿no? Poner un solo denominador, que en este caso se pone 7. ¿Y qué hacemos con los numeradores? O sea, sumamos 2 más 3. ¿Y cuánto es 2 más 3? En este caso tenemos 5. Y todo ello vamos a dividir entre ¿quién? Entre 7. ¿No? Y acá nomás ya lo vamos a dejar porque es que el 5 tan solo se puede dividir entre 5. Ahora el 7 yo no puedo, ¿no? O sea, no voy a encontrar una división exacta. Por eso esa fracción va a quedar. En algunas ocasiones quizás vamos a encontrar, o sea, que se van a poder dividir, ¿no? O sea, reducir o simplificar y vamos a ir continuando, ¿no? Esta operación puede ser con una suma o puede aparecer quizás con una resta también. Pero cuando ya realizo una multiplicación, eso ya va a ir variando, ¿no? El desarrollo es de otra manera. Ahora, viendo lo que es heterogéneas, son aquellas, ¿no? Que tienen diferentes denominadores. Vemos acá en los ejemplos, tenemos 3 quintos, por ejemplo, 4 tercios, 11 medios, y tan solo observamos denominador, acá tenemos denominador 5, en este caso denominador 3, acá denominador 2, ¿no? Y estamos viendo que son diferentes, ¿no? Para lo cual, si ustedes ven denominadores diferentes, van a tener que ser heterogéneos. Y quizás algunos estarán preguntando, ¿no? Pero ¿cómo ya voy a desarrollar cuando es suma o quizás resta, ¿no? ¿Cómo yo desarrollo? En este caso, por ejemplo, si yo tengo así 3 quintos, ¿no? Y acá lo voy explicando, pero igual en el módulo también indica, hay una fórmula general que se va mostrando. Acá en este caso les he dicho suma. Quería escribir la multiplicación. ¿No? Por ejemplo, sumamos, por ejemplo, 4 tercios. Cuando tienen de esta manera, ¿no? Para que ustedes puedan hacer una suma o una resta, lo que van a tener que realizar, en este caso, es lo siguiente. Multiplicar así en aspa y denominador. ¿Qué es lo que estoy queriendo? Voy a cambiarle a este color para que se den cuenta. Porque como son iguales, van a decir cuál escribo o cuál lo considero, ¿no? Por ejemplo, ahí, primero ese 3, luego multiplico con el 3, ¿no? Que luego, ¿qué operación está escrito? Está escrito la operación más. ¿Quién? Primero puedo poner el 5 o el 4, ya depende, ¿no? En este caso 5 y luego el 4. De acuerdo a la flecha, primero está esto de acá y luego he realizado esto de acá, ¿no? Pero antes de ello, ¿qué operación? Si es más, más. Si es menos, menos. Y todo ello se divide entre ¿quién? 5 por 3. El 3 que está de rojito. Y lo único que nos queda a continuación es desarrollar, ¿no? 3 por 3 es 9.
Luego voy sumando. 5 por 4, 20. Luego divido. 5 por 3, 15. Luego, ¿qué hago? Sumo. 9 más 20 sale 29. Dividido entre 15. Y ahí nada más yo lo voy a dejar, ¿no? Porque ya no puedo, por ejemplo, es mitad, no puedo sacar de 29, ni tercia. Tercia sí puedo sacar de 15, pero de 29 no. ¿No? Y va quedando ahí nada más la solución. O sea, son la manera de poder desarrollar esas fracciones, ¿no? Homogéneas y también lo que son heterogéneas. En sí estamos viendo lo que son, ¿qué? ¿Qué tema? ¿Qué tema estamos viendo, jóvenes y señoritas? Por la forma de sus denominadores. Ya, pero al inicio, al título, ¿qué era general? Números racionales. Los números racionales. Y si se dan cuenta, yo les decía, les mostraba ahí en un esquema, ¿no? Había número entero, había número natural, número entero y había números racionales, ¿no? Y en esos números racionales habían fracciones. Y esas fracciones nosotros podemos sumar, podemos restar, podemos multiplicar, hasta podemos dividir. Esas 4 operaciones importantes, ¿no? Pues para ello se les está indicando ahora, o sea, parte por parte, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, estamos viendo por la forma de sus denominadores. Y esos denominadores, yo sé que lo han escuchado y lo han visto, ¿no? Cuando hacen una operación, quizás puede ser, ¿no? En este caso, una suma, ¿no? De fracciones homogéneas, o puede ser una resta de fracciones homogéneas, ¿no? Y en este caso de las dos operaciones. Ahora, en heterogéneas puede haber lo que es la suma, la resta, la multiplicación, la división, ¿no? Ya depende de cualquier operación, ¿no? Estoy tratando por lo menos de mostrarles. Yo sé que en el módulo no les indica, ¿no? O sea, no les está mostrando de cómo van a desarrollar las operaciones, tanto de suma, de resta, quizá de multiplicación, división, ¿no? Pero por lo menos con estos ejemplos que estoy cogiendo, ¿no? Que están ahí mismo, con los ejemplos que se está indicando, de manera así general nada más, o sea, no hay ninguna operación, ¿no? Por lo menos yo estoy tratando de que ustedes sepan de cómo se va sumando, se va restando, ¿no? Se va multiplicando, tanto de fracciones homogéneas o puede ser de fracciones heterogéneas. Ahora vemos, o sea, fracciones equivalentes. Por reducción, o sea, son aquellas que se generan a partir de una fracción inicial denominada también representante, o sea, canónico, dividiendo a cada uno de sus términos por el mismo valor entero. Vemos ahí en el ejemplo, ¿no? Estamos viendo en el esquema, en este caso lo que se está realizando es lo siguiente. Por ejemplo, les indicaba de fracciones reductibles, es muy similar acá, ¿no? Pero en este caso se conoce pues por reducción, ¿no? Puede decir reduce o el siguiente ejemplo, ¿no? Eso pues quiere decir a reductible, ¿no? O irreductibles también, ¿no? Y en cambio, si es irreductible, no puedo yo ir reduciendo, ¿no? Pero como estamos en reducción, quiere decir que ustedes van a tener que dividir. Y es lo que les estaba mostrando ahí en un ejemplo que teníamos 2 entre 8 había. No sé si se acuerdan, yo les estaba diciendo, ¿no? 2 entre 8. ¿Qué es lo que les dije? Vamos a dividir, incluso les estaba haciendo paso por paso, ¿no? ¿Entre cuánto? Entre 2. ¿No? Entre 2, cada uno. Si ustedes dividen entre 2, tanto tienen que dividir al numerador y denominador. Pero algunos estarán preguntando cuál es numerador y cuál es denominador. ¿No? En este caso, por ejemplo, numerador es el número 2 y denominador es el número 8. En este caso, en este ejemplo. Ahora, pero ¿qué sucede en el ejemplo o en el esquema que se les está mostrando? En donde se les está mostrando en el ejemplo, tenemos el numerador es 24 y denominador es 36. Cuando ustedes van a poder reducir, jóvenes y señoritas, nunca deben de olvidarse, es cuando están números
pares. Cuando son números pares, por ejemplo, acá yo tengo 24 es número par. 36 también es número par. Yo puedo ir reduciendo, pero si son números impares, en algunas ocasiones va a coincidir que van a poder reducir. Ven, en algunos no. Si ustedes ven número par y ven número impar, no van a quizás poder reducir, pues, ¿no? En algunas ocasiones posiblemente puedan ir reduciendo, pero lo más común es cuando aparecen números pares, ahí sí van a poder reducir. En este caso, primerito, ¿no? Siempre tienen que empezar dividiendo entre 2, no entre 1, entre 2. Vamos a dividir tanto el numerador y denominador. Primero el numerador, 24 entre 2. ¿Cuánto es eso? Sale 12. Ahora voy a dividir al denominador 36 entre 2. ¿Cuánto es? 18. 18, Miss. 18. ¿Qué más? En primer lugar, puedo dividirlo entre 2. Es una opción que me da. Ahora, ¿puedo dividir también entre quién? Este 24. ¿Puedo dividir entre quién? Entre 4. Si yo puedo dividir entre 4 al numerador, al denominador también debo dividir entre 4. Es otra opción. Yo puedo ir, o sea, de este paso a este pequeño paso, o puedo ir de este paso a este paso, o de este paso a este paso. Cualquiera de los tres es válido. ¿No? Quizás alguno de sus compañeros va a dividirlo entre 2, quizás otro lo va a dividir entre 4, quizás otro lo va a dividir entre 12. Por ejemplo, yo posiblemente lo pueda haber dividido entre 12. Pero si ustedes llegaron hasta acá, van a tener que ir reduciendo todavía. Pero al final van a obtener este resultado, 2/3. ¿No? Por eso en el siguiente paso que se está realizando es dividir 24 entre 4 sale 6 y 36 entre 4 sale 9. ¿No? Es otra opción, puede ser 24 entre 12 es 2 y 36 entre 12 sale 3. ¿No? Pero el resultado final tiene que ser 2/3. Hasta ya no poder reducir. En cambio, esto de acá, 2 entre 18, puedo seguir dividiendo. Quizás se estarán preguntando algunos, pero ¿cómo o por qué, no? O sea, por ejemplo, si ya tienen ustedes 2 entre 18, quiere decir, eso de ahí pueden seguir dividiendo entre 2. Acá también entre 2, ¿no? Divido 2 entre 2, 6. 18 entre 2, 9. Esto de acá puedo seguir dividiendo. Y si se van a dar cuenta que voy a llegar hasta 2/3. Puedo seguir dividiendo. En este caso voy a dividirlo entre 3. ¿Por qué? Se preguntarán. Es que el número 9 tan solo se puede dividir entre 3, no entre 2. ¿No? 6 entre 3, 2. Y 9 entre 3, 3. Y comparen el último resultado. ¿Sale o no sale 2/3? Sí sale. ¿No? Por eso hay algunos que quizás van a irse a lo más extenso, ¿no? Lo más rápido, o sea, menos procedimiento en otras palabras. A eso se llama por reducción. Pero sí es válido, ¿no? Lo que acabo de escribir, seguir dividiéndolo. Por ejemplo, acá yo tengo de 6/9. ¿No? Quizás otros llegaron, ya dividieron, lo han dividido entre 4 y llegaron hasta 6/9. ¿Y qué hacen para que continúe? Acá para que continúe, van a seguir dividiendo, en este caso entre 3 y acá también entre 3. ¿Y cuánto es eso? 6 entre 3, 2 y 9 entre 3 es 3. ¿Llegaron o no llegaron a 2/3? Sí llegaron. ¿No? Por eso les decía, ya usted, o sea, uno tiene que buscar, ¿no? En este caso, de cuál de ellos yo voy a ir dividiendo. Pero cualquiera de esas 3 flechitas que se va indicando, ¿no? En este caso, cualquiera de ellos es válido, ¿no? Puede ser esta de acá,
Puedo ir empezando acá, quizás en acá el último, ¿no? Cualquiera de los tres es válido, pero si yo empecé con el primero, tengo que seguir este procedimiento todavía, ¿no? Si llegué con el segundo, tengo que seguir este procedimiento todavía para poder llegar hasta que ya no pueda ir dividiendo. Es lo que se va a tener que ir buscando, ¿no? Y nunca olvidarnos que en una fracción ustedes tienen que ir reduciendo hasta lo más mínimo, o sea, posible, donde ustedes ya no puedan ir reduciendo, ¿no? Más. Continuando, ya voy borrando en este caso, voy a escribir. Ahora vamos a ver por ampliación. Son aquellas que se generan multiplicando. O sea, cuando era reducción, ¿qué hacemos? Dividimos. Ahora, cuando es ampliación, vamos a tener que multiplicar a los dos términos del representante canónico por un mismo valor entero. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener que multiplicar. Si, por ejemplo, yo multiplico a una fracción, ¿no? Por un valor, ¿no? En este caso, por ejemplo, estamos viendo en el ejemplo, se está multiplicando por 2 al numerador, al denominador también debo de multiplicarle por 2. Pero si yo multiplico por 3, al denominador también tengo que multiplicarle por 3. Si yo multiplico por 12, al denominador también por 12. O sea, a ambos. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. ¿Por qué realizamos? Para no poder afectar a nuestra fracción inicial que tenemos. A la fracción inicial que tenemos. En este caso, por ejemplo, acá tenemos, ¿no? 2 por 2 es 4. Ahora, 3 por 2. Acá tenemos que corregir ya. 3 por 2 sería 6. Ya, creo que en su módulo también está ahí. Ya, traten de corregir. Voy a corregir acá también. Ya, porque 3 por 2, ¿cuánto es? 6, Miss, 6. ¿Ah? Ya, 6, Miss. en su módulo está así, corrijan ahí. ¿Ya? No siempre todos somos perfectos, ya puede haber también algunos errores. Acá sería 6. Ahora, el otro, 2 por 3. 2 por 3, 6. Ahora, 3 por 3, 9. Eso sí está bien. Ahora, continuamos. 2 por 12, 24 y 3 por 12, 36. Eso también está bien. ¿No? Si se dan cuenta, ¿no? De lo que tenemos 2 tercios, hemos ido ampliando, hemos llegado hasta 24 sobre 36. Si se dan cuenta, ustedes dirán, pero ¿cómo, cómo, no? Y hemos ido obteniendo. Por ejemplo, al inicio, en el anterior, reducción, teníamos 24 sobre 36 y hemos llegado hasta 2 tercios. Ahora, en este caso ha sucedido lo contrario. Estamos teniendo lo contrario, ¿no? De 2 tercios estamos llegando hasta 24 sobre 36. O sea, de lo mínimo a lo más grande fracción, ¿no? En este caso, ¿no? O sea, tanto el numerador y denominador se han ido aumentando. Por eso se llama por ampliación. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, ¿no? Respecto a lo que se le va indicando. Todo entendido. Ya, muy bien. Un momentito. Ya, vamos continuando. Tenemos operaciones con fracciones. Justo eso yo lo que les indicaba en lo que era la homogéneas y heterogéneas, ¿no? Ahí tenemos adición y sustracción. Ahí está la siguiente fórmula. En este caso, ¿qué tipo de fracción será? Esto de acá que voy mostrándoles. ¿Qué fracción Adición, será? Miss. ¿Homogénea o heterogénea? Adición. ¿Qué fracciones son? ¿Homogénea o heterogénea? Homogénea, Miss, homogénea. Ay, perdón, heterogénea. Ajá, Heterogénea. Heterogénea, Es que sus denominadores son diferentes.
Diferentes. Son diferentes, ¿no? En este caso se está expresando de manera general, ¿no? Esas fracciones, yo les expliqué incluso con un ejemplo, cogiendo de ahí de lo que se le estaba mostrando, ¿no? Los números. ¿Qué es lo que se va a realizar? Se va a tener que multiplicar en Multiplicar. aspa, ¿no? Ellos se multiplican. ¿Y qué más me falta? Los denominadores. ¿No? Por eso acá se está mostrando de manera general, ¿no? Por eso acá se multiplica el A por D más ¿quién? B por C, todo dividido entre B por D. O también puede haber una resta, ¿no? Por eso les decía, puede ser una suma o una resta. Lo mismo también ellos se multiplican y también esto de denominador, ¿no? Por eso acá A por D menos B por C dividido entre B por D. Y lo único que va variando en este caso, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, es la misma operación. Acá el único es más y acá es menos. Lo demás es lo mismo. Lo único que cambia son los signos en el numerador. Ahora, lo que es la multiplicación, en este caso se está mostrando también son fracciones heterogéneas, del cual cuando tienen una multiplicación nunca deben de olvidarse que ellos se multiplican así. Numerador y numerador se multiplica, ¿quién más? Denominador y denominador, o sea, de manera directa. Por eso acá aparece A por C dividido entre ¿quién? B por D. Otra división tenemos A entre B dividido entre C y D. Lo que se realiza, ¿no? En este caso, acá, para poder realizar esta operación, lo que se hace es lo siguiente. Primero, la primera fracción se escribe tal como está, luego aparece la multiplicación. ¿Y qué sucede con lo que es la fracción del segundo? Se invierte. Primero se pone la D y luego la C. ¿Y luego qué voy a hacer? Ellos dos se van a tener que multiplicar de igual manera. Ellos. O también pueden hacer lo mismo. Así nada más. Otra manera es así. En aspa nada más. Por ejemplo, el A por D, primero multiplico, luego lo divido entre quién. O sea, es otra manera de acá que se va sacando también. O sea, así, A por D. Y lo divido entre quién, B por C. Es otra manera. O también, como acá va indicando, ¿no? La primera fracción escribo tal como está. ¿Y qué sucede con la segunda fracción? Se va a tener que invertir. Ahora tenemos los números decimales, o sea, son aquellos números, ¿no? Que resultan al dividir los elementos de una fracción. En este caso, la clasificación de los números decimales se va teniendo, ¿no? Exactos. Eso sí, pues como bien sabemos, no tienen una cantidad determinada de decimales. Vemos acá en los ejemplos. Por ejemplo, tenemos acá 375,284 o puede otro ejemplo 0,325, ¿no? O sea, son en este caso exactos. ¿Qué quiere decir? Que ahí nomás, ¿no? Cuando, o sea, no va continuando. Si nosotros vemos, o sea, puntos suspensivos, quiere decir que va continuando, pues, ¿no? En este caso, como son exactos, ahí va apareciendo de esa manera. Acá en los inexactos, o sea, tienen una cantidad ilimitada de cifras decimales y pueden ser, ¿qué cosa? Periódico puro, cuando el periodo empieza inmediatamente, ¿no? Después de la coma decimal. Ahí está, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, acá el 0,173, 173, 173 y así sucesivamente. Otro ejemplo, 378,666 y así va continuando, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Se abrevia la escritura de un número, o sea, la parte que se repite. En otras palabras, lo que estoy queriendo decirles es lo siguiente. Por ejemplo, acá 173 va repitiendo, entonces eso de ahí, o sea, esto de acá se va a tener que poner así como un pequeño sombrero, ¿no? 0,173. El otro, por ejemplo, acá tenemos 666, ¿qué quiere decir? Va continuando, 666. Entonces, para no estar diciendo, ponemos 378,6 y su pequeño sombrerito. Eso se llama periódico puro. Cuando, siempre y cuando, o sea, después de la coma decimal, vamos a tener que ir representándolo, ¿no? O reduciéndolo, ¿no? Los números que se va repitiendo, poniendo un pequeño sombrero en la parte superior.
Y el periódico mixto es cuando el periodo empieza, ¿no? Después de una o varias cifras. O sea, ¿qué quiere decir? En este caso, para que ustedes puedan comprender todo lo que va indicando, ¿no? La parte de la definición, porque acá dice, después de la coma decimal, la parte que no constituye al periódico se llama parte no periódico o parte exacta, ¿no? Quizás un poco les trata de confundir, ¿no? La parte de la definición. En otras palabras, lo único que les dice es lo siguiente. Ustedes tienen que escribir, ¿no? Tanto el del número entero y después de la coma decimal que repite, ¿no? Las cifras y luego que se van repitiendo. Por ejemplo, acá 71 ponemos, ¿no? 71, 71. Para no estar diciendo, ponemos 0,6. En este caso, 71, ¿no? Pequeño sombrerito. Por eso se llama periódico mixto. O sea, tenemos la parte del periódico, ¿no? La parte entera, de ahí viene la parte decimal y los decimales que se van repitiendo. Otro tenemos 31,00, 417, 417. ¿Qué quiere decir? Que va continuando, ¿no? 417, 417. Para no estar indicando, ponemos 31,00, 417. De igual manera, acá también su pequeño. De esa manera es lo que se va representando, ¿no? Esos números decimales o la parte, ¿no? Mixta del periódico mixto, ¿no? Y el periódico puro es cuando tenemos, en este caso, el número, ¿no? La parte entera, por ejemplo, ponemos 0, por ejemplo, 34, ¿no? O sea, puede ir repitiendo acá 4, 4 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, para no estar diciendo de esa manera, ponemos 0,3, ponemos el 4, y esto de acá, ¿qué quiere decir? Que este 4 se va repitiendo, no se sabe hasta dónde, ¿no? Eso es lo que va indicando. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, ¿no? Antes de poder ya concluir Hemos entendido, la clase. Hemos entendido. Muy bien, profe. Entendido, profesora. Ya quizás no con todos los temas que vamos a ir aprendiendo ya, pues quizá en clase voy a tratar de ir desarrollando, ¿no? Con lo que es ya con ejercicios, para que puedan ir comprendiendo, ¿no? Ahora, por ejemplo, ahora me está viendo algunos que es la parte teórica con algunos ejemplos, y de esa manera pues ya poder ir captando, ¿no? Y poder entender. A veces lo vemos el módulo y si no nos explican o no entendemos, no vamos a poder quizás entender, ¿no? Y espero que con esta explicación ya lo hayan logrado entender, ¿no? Lo que es los números racionales, y teniendo en cuenta pues que en los números racionales, o sea, vamos a ver lo que son las fracciones y también lo que son la parte, ¿no? De quizás obteniendo números enteros o posiblemente números decimales, ¿no? Como estamos viendo ahora en lo que es la parte de los números decimales, pero teniendo en cuenta que va a haber periódico puro, periódico mixto, quizás un poquito que va a ir confundiendo, ¿no? Cuando es mixto quiere decir que va a haber números, o sea que va a haber un solo número que no se va a repetir, de ahí quizás va a haber el que se van a ir repitiendo, ¿no? Eso se llama periódico mixto. Bueno, jóvenes, eso sería todo con respecto, ¿no? A la clase del día de hoy. Cualquier duda que puedan tener, pueden ir quizás escribiéndome a mi número personal para poder ir ayudándoles, ¿no? Y puedan ir quizás avanzando. Caso contrario, pues si no, esperamos en la siguiente clase y seguir viendo los siguientes temas. Más bien, muchas gracias. Eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy. Muchas gracias, jóvenes. Hasta luego. Gracias, Miss.